esta canción. Acá estamos, buenas noches amigos de todo lo que es el país entero, Uruguay, la región, Mercedes, Soriano, Dolores, Palmitas, mi querido Palmitas, toda la línea, todo donde estamos tratando de llegar a sus hogares. Muchísimas gracias porque nos permiten ingresar a sus hogares como todos los viernes y eso es bueno. Hoy tratamos de estar un poquito más en hora que anteriores días, pero igual se nos va un poquito el tiempo porque siempre tenemos la difícil tarea de poder hacer la edición en el momento con un internet que es muy lento acá, que se va a solucionar cuando esté Manini de presidente, por supuesto. Buenas noches a todos, como les decía, muchísimas gracias. Hay ya en este momento una cierta cantidad de mensajes que se los vamos a ir contestando. Hay mucha gente que está online, eso está bueno. Inclusive a Willy en Estados Unidos, bárbaro Willy, que me estás siempre dando para adelante. Es un grupito de uruguayos, lástima que son de Nacional, ese es el único problema que hay. Pero bueno, se reúnen a ver este programa y eso está bueno, está muy bueno, se los agradezco de corazón. También hay una persona, Paula de Colombia, que siempre me manda sus comentarios y me pregunta bien los horarios, porque hay un atraso pero en el beso horario. Y bueno, a ella también. Pero también la cantidad de personas que hay en Mercedes y en Dolores, y en Cañada Nieto, en Villa Soriano, en Cardona, ahora con la gente de Cardona que se está uniendo. El grupo del Partido Nacional que se nos unió también, eso es importante, ese grupito de gente que va a trabajar con nosotros, con esa identificación de personas del Partido Nacional, pero que están trabajando con nosotros, con Manini, vamos a decir la verdad, es con Manini. Eso está bueno porque estamos un poquito despertando a la opinión pública todo lo que nosotros queremos transmitir. Y es bueno que también la gente, con esas adhesiones, nos sentimos que cada vez el compromiso es mayor. Nosotros pensábamos en un compromiso de querer cambiar un país, de querer buscar una persona en referencia, como en este caso. Se acabaron las épocas de los partidos políticos, se acabaron las épocas de las estructuras, tremendas estructuras partidarias, pero que llevaban una enormidad de personas en sus listas sábanas, con con aquel, porque aquel ayudó en el otro, porque el otro. Acá nosotros buscamos algo diferente, un cambio, pero un cambio de verdad. Entonces, muchos colorados aún me preguntan, ¿por qué siendo yo colorado y tan pegado a Jorge Valle, tan pegado como fuimos a Jorge Valle, de ir a la casa, de estar allá enfrente a la Rambla, en la casa de Mercedes con él y de estar todos los jueves, de cómo era que me había pasado yo a Manini, a Guido Manini Ríos, y siempre le contesto lo mismo, la respuesta es mía, es lo mismo. Llegó la época que tanto anhelaba Jorge Valle, que era de votar y buscar a las personas. Ya los partidos como que habían sido una gran cosa para lo que era la demostración democrática de lo que fue Uruguay. Pero hoy, de acuerdo a cómo viene el mundo, y ustedes los ven Macron en Francia, por ejemplo, en su última declaración, totalmente antipartido, izquierdas enojadas, grupos neonazis a favor, grupos neonazis en contra, total cosa. Ustedes saben cómo es Europa, que tiene esos problemas, grupos asirios perfectamente identificados con él, o sea, cosas que uno dice, total, unas culturas totalmente que no se pensaban que existían hace 10 años atrás. Miren, si François Mitterrand estuviese vivo, se moriría de nuevo al ver toda la cantidad, la polarización que ha hecho Macron ahora. Bueno, cosas así, cambios grandísimos. Por ejemplo, en Estados Unidos, Donald Trump, que realmente ha hecho un cambio tan grande, haciendo las cosas, dándole la participación primaria a lo que es el pueblo americano en su conjunto, y después a todos los demás extranjeros. Mucha gente le duele eso,
Pero como lo dice Donald Trump, que los gobernantes de los países de orígenes de cada una de esas personas que tienen esos problemas, que se preocupen los gobernantes, y tiene razón. Yo conozco más de uno que flamea la bandera del Frente Amplio, pero vive en España o en Argentina, y van y votan, se enojan y después se vuelven a la Argentina, a Estados Unidos o a España. Entonces uno dice, vinieron, dejaron su gotita de veneno y después se fueron, porque nos dejaron el clavo a nosotros y se fueron. No están viviendo acá. ¿Y por qué se fueron de acá? Nosotros queremos justamente hacer un país de gente que regrese, pero no esto que está pasando ahora. Esto es un poquito más o menos el resumen, pero me gustaría que mi amigo Gonzalo, que se ha matado en la edición, porque de verdad cuesta muchísimo en internet con las bajadas, con el tiempo de demora que tiene, que nos haga el número 1 para poder nosotros manejarnos. Cuando estés pronto me avisás, Gonzalo, y seguimos. Bien ahí, ya seguimos. Si te dijeran que hay una esperanza, sin prejuicios y con nuevas ideas. Y si te dijeran que hay gente honesta, buscando lo mejor para esta tierra. Y si te dijeran que hacer fuerte el país es creer en Uruguay, más trabajo y desarrollo, nosotros lo vamos a lograr. Es ahora Uruguay, transparencia y honestidad. Es ahora Uruguay, porque hoy los más humildes son una prioridad. Es ahora Uruguay, el país que vos querés, empieza ahora. Es ahora Uruguay. Manini presidente, el país que vos querés. Habiendo hecho esta linda presentación, les tengo que contar, mejor dicho, por qué nosotros estamos volcados totalmente a Manini y queremos que se unan, que estén todos unidos los uruguayos, que todos seamos un bloque, que no tengamos esas famosas chacritas que tienen los partidos políticos. Yo recuerdo en la elección interna anterior, por ejemplo, solamente la lista que llevaba Martínez en Soriano, el candidato del Frente Amplio, tenía 47 listas. 47 listas. Los blancos tenían 32 listas. Y nosotros éramos los únicos que teníamos una lista en lo nacional y una lista en lo departamental. Eso es un ejemplo, y así debe seguir. Así debe seguir el grupo de Cabildo Abierto, siempre unido. No un grupito allá, otro grupito acá, no, unidos, la unión hace la fuerza, recuerden eso. Recuerden a José Hernández, ¿se acuerdan de José Hernández? Es un libro, Martín Fierro, cuando decía de forma muy clara, sean unidos, los hermanos unidos, esa es la ley primera, porque si no nos come los de afuera. Clarito, José Hernández. Estamos hablando del 1840. Sí, sería que la tenía clara el hombre. Pero bueno, son cosas que es el sueño mío y es lo que anhelé, y por cuanto hoy veníamos en el viaje recorriendo vecinos, ahora se quedaron el grupito de personas que me acompañaba, o la persona que me acompañaba, las personas, perdón, están recorriendo acá Palmita, porque hay unas solicitudes, unos mensajes, y bueno, gente que quiere colaborar. Nosotros vamos a tratar de llevar, además de la palabra de Manini, de lo que piensa Manini, llevar la unidad de los grupos para que logremos algo compacto. Un departamento, un grupo, si es posible, es lo mejor que queremos. Queremos sentirnos totalmente identificados con lo que dice Manini Ríos. Lo buscamos. Ese 28 de febrero, cuando yo lo fui a hablar a la Plaza Independencia de Mercedes, que se conmemoraba el 28 de febrero, como es la gesta famosa de Asensio, y ahí tuve la oportunidad de escucharlo, y me encanta porque hablaba el mismo lenguaje, el mismo mensaje, lo mismo que uno piensa sobre una historia que es una historia que es justamente unida a la realidad
de nuestro país en este momento, que si nosotros la aplicáramos tal cual se hizo esa gesta artiguista de aquella época, nosotros lograríamos tener ya un país en condiciones como para poder comenzar a crecer, que es la idea, comenzar a crecer, porque se ha enterrado tanto esto, se ha hundido tanto, que ya no podemos, ya hasta con los chinos allá abajo, ya los bandeamos, seguimos de largo, ya no hay más para abajo que irse, ya este país no aguanta más. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ver justamente en Manini, que fue lo que hicimos ese 28 de febrero, decirle, mire, en ese momento era comandante en jefe, mire que nosotros queremos que usted sea la persona. Y yo no sé, en ese momento capaz que fue un atrevimiento porque él era militar, pero nosotros lo veíamos ya como con ese carisma, con esa honestidad, esa forma de ser que atrapaba. Y después cuando vino a ser invitado por un vecino de Mercedes a hacer lo que fue la primera, la carta, vamos a llamarla así, o lo que hizo Artigas en Soriano, en Mercedes, en la ciudad de Mercedes, que hizo el lanzamiento en abril, ya ahí cuando hizo eso, que lo explicó tan claramente, hablando justamente de lo que tanto defiendo yo, que el pueblo en aquella época se reunía, el pueblo humilde estamos hablando, ¿no? Se reunía en los únicos lugares donde tenía la posibilidad. ¿Dónde era? Era en la casa del vecino que tenía el lugar más grande, o generalmente era en las capillas de campo, en las iglesias de campo. Ustedes se acuerdan, los franciscanos, por el lado de más para el centro del país, los jesuitas, más para lo que es el litoral, y más para el litoral hacia también Buenos Aires, y después el clero, que comenzó a funcionar el clero luego de que se une lo que era la primera junta en Buenos Aires. Nosotros, recuerden ustedes que Artigas lo que buscaba era esa unión de las provincias, por eso le llamó las Provincias Unidas del Río de la Plata, que muchas veces hablan, y bueno, uno respeta, porque en la historia es difícil poder ponerse de acuerdo, porque siempre hay de una extracción o de otra extracción, hablan de cómo era en aquella época, y yo siempre digo que si el jefe de esto, que se ayudaba con Manuel de Rosas, el límite era el Paraná, no era el río Uruguay. Entonces hay que extender nuestra cabeza un poquito. Fíjense en que no es tanto río Uruguay, sino río Paraná, éramos todo, éramos un todo, acá no había frontera, éramos hermanos de verdad. Pero había una causa en la cual a mí me llevó a una pequeña discusión, que me dijeron que me iban a regalar los libros después para que lo aprendiera. Yo lo estoy esperando, a Efraín, te estoy tirando las orejas, me dijiste que me ibas a regalar los libros para que aprendiera. Pero soy medio tosudo, porque ¿qué pasa? El 18 de julio se festeja la jura de nuestra Constitución, de la cual tenemos una fotito ahí, que yo le puse un cartelito de Cabildo para que recuerden que Cabildo es pueblo, Cabildo es unión, Cabildo es el Estado con la gente. Entonces, ese cuadro pertenece a Blanes, en la cual realmente pone, ustedes ven una demografía o cantidad de gente importante. Ese es el cuadro que muestra y marca el día que se hace la famosa, el 18 de julio de 1830. Ese cuadro muestra, o lo quiere transfigurar en ese caso Blanes, con esa pintura, pero no es lo que realmente nosotros entendemos. Nosotros hemos visto un poco de lo que es cómo es realmente la Constitución, y ustedes recuerden que esto no es la jura de la Constitución que nosotros normalmente queremos. ¿Por qué? En esto me hago referencia a Efraín, que me tiraba las orejas, que no decía que no había ese esclavo. Yo le digo que en aquel momento, cuando se firma la Constitución del año 1830, la firman los vecinos, y los vecinos eran aquellos que tenían dinero. Los vecinos eran las familias que tenían la capacidad económica para ser vecinos. No era el empleado no era vecino, era empleado. El peón era el peón, el esclavo era esclavo, y había esclavo. O sea, en una palabra,
la única persona que podía votar todas estas cosas, o sea, el pueblo, eran aquellos que eran las personas que realmente... Es increíble el juego de palabras que se hace acá, pero se establece como la primera constitución, pero quienes la votan, estaba registrado que los que podían votar eran los propietarios y los alfabetos, aquellos que sabían leer y escribir. Ustedes se acuerdan que el saber leer y escribir era muy difícil, no era posibilidad de todos, era algo muy difícil. Solamente los alfabetos y los propietarios, esos eran los vecinos. Y si uno hace una comparación de tiempo demográfica de 5.800 personas, que era lo que más o menos se pensaba que había, y llegábamos a tener 80 personas que lo lograban. Ahora, un voto de 80 personas para ratificar, esa es nuestra primera constitución, que no se hizo, no se redactó en ese momento, aunque la firmó en este caso. Ustedes recuerden que en aquel momento Manuel Oribe y todo, Garzón, toda esa gente que fueron y el clero, los sacerdotes, que fueron los que compatibilizaron, porque se hizo primero diríamos el Ateneo, como nosotros le decimos primero, la charla, el divague, en la matriz, en la catedral de Matriz, y después se fue a lo que es el cabildo para proclamarla, para ya dictar que era ejercida. Pero esto se había redactado antes, se había redactado en un periodo, unos días anterior, y si usted, un 10 de septiembre, mire que estamos bien claros que es del año 29, no del 30, o sea que estamos hablando de que se redactó un poquito antes, un año antes, casi un año antes, unos 11 meses antes. Ahora, yo les quiero largar una interrogante más, que me encanta Manini Río porque de esto sabe mucho y es un profesor. Esta constitución, si uno ve la constitución de Massachusetts, Estados Unidos, de esta época, y ve nuestra constitución redactada ese día, y uno con traducción obviamente, son un calco, son unas réplicas, son réplicas exactas. Ustedes tengan siempre en cuenta la masonería, quiénes eran los que mandaban, cómo se organizaba, San Martín por un lado en Argentina, el clero por un lado que comandaba la primera y la segunda junta que después pasó a ser la Asamblea General, todas esas cosas. El virreinato también, recuerden que el virreinato se traslada hacia Montevideo y después va a Argentina, pero ya cuando Gran Bretaña había nombrado a Lord Ponsonby, que fue el famoso canciller inglés que logró determinar en Brasil los márgenes o los límites territoriales de Uruguay, en la cual perdimos 70.000 hectáreas, o sea, al norte lo perdimos todo, y también perdimos agua. Nosotros era un país de frontera seca, no teníamos río, no teníamos nada. O sea, uno se tiraba el agua en Pocitos, se tiraba el agua en el río Uruguay y ya estaba en territorio argentino. Y eso era lo que no quería Artigas. Artigas no quería eso. José Carvalho Artigas, nuestro prócer, que es lo que vemos hoy en Manini Ríos, que tienen la mentalidad abierta para todos, había dos cosas que defendía. Una era algo que se promulgó en el año 1840 recién, 42 para ser más exacto, que es la abolición de la esclavitud. Porque había muchísimas personas que vivían en situación de esclavitud y empleados, por supuesto, peones. Era la herramienta que había en aquella época. Entonces, había una lucha muy grande. Ustedes se acuerdan de que teníamos el problema de los argentinos, de los porteños, tenían problemas de los entrerrianos, seguidos por Manuel de Rosa, o sea, los que venían de lo que se llamaban el norte. Pero también teníamos los anarquistas, que fue una fuerza muy importante en Argentina. Pero contra eso, nosotros teníamos Artigas, que era el nexo entre el clero, que era el que más o menos nos administraba lo que eran las posibilidades de lograr una independencia real, verdadera. Una independencia que si Artigas hubiese estado vivo en el año 1918, hubiese quedado conforme, porque en aquella constitución, les quiero decir la del Cabildo de Montevideo, se votó la constitución
que eran realmente, la que redactó fue el alcalde, en lo que es ahora la Plaza Matriz, que es muy común que la vean. Ustedes van a ir a la Plaza Matriz y realmente recorrerán un poquito de la vuelta por el monumento y van a ver los 4 signos de la masonería y muchos signos más que son los que identifican esa plaza, y ahí fue donde se hizo esta proclama que estamos hablando, la jura realmente. O sea, había un tinte de todo índole, pero más que nada aquellos que querían esto, que era la propia masonería, que estaba muy metida en el gobierno. Uribe, Garibaldi, todo, bueno, todo. Garzón, no se olviden de Garzón. Pero yo qué sé, el alcalde, por supuesto, era de ellos, ¿no? Era lo que había en ese momento. O sea, no los podemos criticar, era lo que había en ese momento. Porque si lo vamos a criticar, tenemos que pensar que San Martín también, y todos los que venían en lo que era el mandato de la época, ¿no? Pero juráis a Dios y a la patria cumplir y hacer cumplir cuanto a vos dependa la Constitución del Estado Oriental del Uruguay. Palabra que dice ahí, Estado Oriental del Uruguay. Sancionada el 10 de septiembre de 1829 por los representantes de la nación. Es importante. Juráis sostener y defender, es importante esto, la forma de gobierno representativo que establece la Constitución. Si así lo hiciere, Dios os ayudará, sino Él y la patria los demandará. Este juramento se hizo con esos vecinos que eran los patrones, con esos vecinos que eran los 80 y pico, más o menos, con esos vecinos que eran los dueños, y no podían participar los peones, no podían participar nadie más, los esclavos ni qué hablar. O sea, esta Constitución que después, gracias a José Valle y Ordóñez, o sea, el Pepe Valle, un grande de verdad, se logra que en 1918 se modifique totalmente. Modifique totalmente, sustancialmente, no totalmente, sustancialmente, porque todavía hay partes importantes. Esto también fue acompañado por los jefes de Estado de las fuerzas, que también, otra de las dudas que tenía Efraín, que me dijo que me iba a regalar una librería para esto, que era que no había militares en aquella época. Y yo digo, ¿cómo no va a haber? Había muchos militares, pero bueno, está, si no, ¿cómo hubiese sido capitán Uribe si no había militares? A veces tenemos que ponernos de acuerdo con la historia, es difícil, es una cosa que está. El vicario, la parte de la justicia, tribunales, y una cosa que no me quiero olvidar es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica era parte de nuestra Constitución, que en el año 1918, por una cosa que lo admiro a José Valle y Ordóñez, una de las primeras cosas que hizo fue sacar a la Iglesia de lo que era el Estado. El Estado es Estado, pero también no dejó que el Estado, como se había nombrado en aquella época, siguiera siendo Estado, sino que era la República Oriental del Uruguay. A partir de ese momento pasó a ser la República Oriental del Uruguay. Ustedes fíjense en lo importante que es de este paso que se dio. Esto lo traigo en memoria por hacerle un homenaje al 18 de julio, que es el día de la jura de la Constitución, un día de una fecha patria, donde nosotros nunca debemos olvidarnos de nuestras raíces. Entonces, quiero explicárselo con total claridad y al modo de que yo lo he aprendido y lo he analizado, por mucha documentación que trato de investigar. No me quedo solamente con la que aprendí de Schulman y Colligan en el liceo, ni también con la de Maistegui, sino que me fui un poquito más para lo que es el hueso de esto, entrar a historiadores, como el historiador francés Hans Watts,
como también Pelliz argentino, varios historiadores que más o menos lo ubican a uno en lo que es una realidad más cierta, ¿no? Más cierta. Mire que hasta hace poco yo conocí gente que usted le preguntaba, che, no me podés firmar como algo de honor tenerte acá, firmame esto, y te decían, no sé leer ni escribir, no sé hacer mi firma. No es nada irreal esto que estoy leyendo, es algo que era normal, muy normal. Nuestros abuelos era muy difícil que tuviesen la posibilidad de acceder a la enseñanza, a la escritura, a la lectura. Era una cosa que, miren que no es una cosa que estoy hablando disparates, es la realidad de nuestro país. Es un país muy nuevo, estamos hablando de que hace 1189 años que se hizo esta constitución, se festejó el 189, o sea que es un país muy nuevo. Muy nuevo, es una de las que fue Estado y después lo que fue la República Oriental del Uruguay a partir de 1918. Es importante que lo sepamos. ¿Por qué hice todo este razonamiento? Porque el 1820 es el nombre de nuestra lista y lo que eligió Guido Manini Ríos para a nosotros llevarnos. ¿Quiénes lo siguieron a Guido Manini Ríos en esta elección interna? Lo siguió el pueblo, lo siguió el más humilde, lo siguió el más necesitado, lo siguió el que estaba cansado de tanto problema, lo siguió el empresario que estaba harto de pagar impuestos, lo siguió el empleado que cobra y el 67% de lo que cobra va todo para el Estado, y con el otro 30 y pico % que le queda, el restante se le va en los gastos que indirectamente son parte, como son la luz, el agua, la OCE, todas las cuentas. No tiene plata para vivir la gente. La gente hoy vive de prestado, como lamentablemente este país, gracias al espantoso desarrollo, pero desastroso desarrollo de la economía de este país, estamos viviendo de prestado. Nos olvidamos del campo. El campo, aquellos que tenían, el caso de mi vieja, que criaban las vacas, las ovejas, los guachos, todo que teníamos, nosotros hoy no lo podemos tener. ¿Por qué? Porque tenerlo implica una cantidad enorme de consecuencias que son, por ejemplo, ya tiene que ser empresario. Y ya al ser empresario tiene que pagar impuestos. Y ya al pagar impuestos no le da para criar la vaca. Y ya al criar la vaca no puede, si ordeña el litro de leche que saca, se lo pagan a una décima, menos, porque está en la góndola a 30 y pico de pesos y usted se lo compra con Aprole como diciendo, bárbaro, a 4 pesos. Es un disparate, mientras que tenemos que pagar la luz en tasa comercial y nos están recontra matando. Y además de matarnos con la luz en la estafa comercial, tenemos que pagar todos los servicios, todo como aportes, todo. Y resulta que viene UPM acá y no paga nada. Y todavía nosotros le vamos a pagar 79 millones de dólares a UPM anualmente por haber puesto un ventilador o por poner un ventiladorcito de esos generadores eólicos para poder, cuando no necesita energía, pasársela a UTE. Esa es la idea, el criterio. Y nosotros, todavía viene una empresa que no paga ningún impuesto, que no paga nada, y todavía le vamos a poner a pagar nosotros luz a ellos por establecerla en nuestro sistema de lo que es el anillo energético. Estamos locos. Este gobierno está de más. Entonces, ¿qué pasa? Sería bueno que diéramos disparates, porque esto que es el Partido Frente Amplio, que lo fundó un general, Liber Sereni, miren qué incongruencia hay con los frente amplistas, con lo que hay con esta persona, esta señora Villar, que quiero no pensar, voy a analizarlo para el próximo programa, pero quiero pensar que no es la señora del Caballo Suárez, porque si fuera la señora del Caballo Suárez no he visto cosa más aberrante que un sindicalista de esa estirpe. Un tipo que se sentaba, me acuerdo porque lo viví, se sentaba y antes de sentarse se bajaba y ponía arriba de la mesa una 9 milímetros. Bueno, muchachos, ahora sí vamos a conversar. Así, arreglaba así las cosas. Con una 9 milímetros arriba de la mesa. Si es ese
porque me dijeron que era Suárez el caballo. Yo no me animo mucho a hacer hincapié en eso, porque si es ese, bueno, estamos pero refritos, en el horno estamos. Pero sí el pensamiento de que todo eso que logró Artigas, que era que los pobres serán los beneficiados, ¿se acuerdan ustedes de la frase? Los más humildes. Por eso lo siguieron cuando lo enviaron en su misión final en el año 1820, que lo siguió todo el pueblo. Quedaron solamente esos que son, vamos a pensar, los vecinos. Los vecinos, que eran los patrones, eran los que tenían la posibilidad de leer y escribir y los que vivían como dueños. Los demás no tenían derechos, Miré que no estaban en la ley. No tenían derecho a nada. Esos que sí eran seres humanos y que no tenían derecho a nada, esos fueron los que lo siguieron a Artigas. Entiéndase bien, el pueblo lo siguió. Y ese pueblo, por algo en la Constitución dice, se conforma el Estado. Lo que decía Artigas era que el Estado era el que tenía que estar con el pueblo, no con los vecinos como eran en aquella época, sino con el pueblo, con el más humilde. Y el Estado no estaba con el más humilde. El Estado no estaba con el más humilde. Volvemos un poquito, no me quiero ir del tema, porque mucha gente habla de que, son militares todos los que están en... yo no tengo nada de militar, nada, pero nada, absolutamente. Y tampoco quiero absolutamente serlo. Quiero que Manini Ríos, como lo fue el general Artigas, como lo fue Manuel Oribe, como lo fue, estamos hablando de los que fundaron los partidos tradicionales de Uruguay, como lo fue el general Frutuoso Rivera, fundador del Partido Colorado, como lo fue más adelante en el tiempo, no voy a hablar de Baldomí, que también fue general, ni Lorenzo Latorre, no, vamos a dejar a pasar unos años y vamos a pensar en más cerca, el general Gestido. ¿Ustedes se acuerdan del general Gestido? Seguidos por las masas, amado por un pueblo, general Gestido, que por su muerte temprana accede Jorge Pacheco Areco. Pero después tenemos los partidos que se conforman, que es el Partido Frente Amplio, y lo hace un general que muchas veces he escuchado a más de un bancario de esa época decir, sí, nos reprimían los militares, nos ponían los camiones frente a los cosos y nos llevaban. ¿Sabe quién mandaba ahí? Mandaba Liber Seregni, no era otro el que nos mandaba. Y ahora hablan del tema de los desaparecidos. ¿Y quién era el que tenía su beca, que su frutuoso beca, que la señora Villar dice, yo fui hasta el 4º año porque el gobierno militar no me permitió estudiar? ¿Qué diferencia? Porque Martínez se recibió de ingeniero, Arana, de arquitecto. Puedo nombrar, Astori se recibió de contador. Escuche, puedo seguir nombrando, muchísimos, pero muchísimos. Pero más tendría que nombrar al mismo doctor, presidente de nuestra nación, de nuestro país, Tabaré Vázquez, que fue el que le pidió al general Álvarez ser el ministro de Salud. Y para eso pidió una beca. Mire si sería generoso este país, que mientras la señora Villar dice que este país así castraba a los que querían estudiar, su presidente, el del grupo de ellos, se fue a Francia, bancado por todos nosotros, y se estudió, se hizo el posgrado, y bárbaro, y después quería ser el ministro de Salud. Quedó como director, pero era el ministro. Sí, pasaron un poquito tiempo. Entonces a veces me pregunto yo, me han llegado en estos días una serie de audios sobre correos electrónicos, mensajes en la que me pide que lo nombren. Hay unas personas que hoy, antes de llegar al programa, dentro de su mensaje me decía, nombrame, porque yo soy periodista y podés nombrarme directamente porque sé todo esto que estamos hablando, de lo que tú estás expresando en el programa. No lo voy a hacer, obviamente, porque cuido mucho las fuentes, pero me están diciendo que realmente lo que hizo Pettinati, lo que hizo esta señora,
Y lo que todos sabemos, estoy hablando de Elena Quintero, la famosa desaparecida, todo lo sabía el Frente Amplio. ¿Por qué lo sabía? Y lo sabía porque, fíjense en que si no, no tenían argumentos para poder llegar al Estado, al gobierno. Se les acababa, se les pinchaba el globo, como se dice. Y lo siguieron manteniendo, pero después para cobrar plata, para cobrar dinero. Y cuando Pettinati le lleva la grabación, que ahora lo vamos a ver, y le muestra claramente quién había hecho la denuncia y cómo estaba y en qué lugar, es como cuando usted dice, mirá que apuntá para allá que está la liebre y el tipo apunta para acá. Porque si apuntaba para allá ganaba la liebre, pero si apuntaba para acá le erraba y alguien tenía que darle a comer. ¿Qué es lo que hizo Miranda? ¿Qué es lo que hace el Frente Amplio? Entonces muchas veces, hasta en mi familia se me han enojado, porque digo, ¿y qué mejor que preguntarle a Tabaré Vázquez, que era el que sabía, que sabe dónde están todos, y lo tienen en el gobierno, y está vivito y coleando? Entonces, pensemos claramente que no es así, pero volvamos a los generales, que hoy el gobierno, con el cobarde, porque así lo tengo que decir, cobarde apoyo del Partido Independiente, votó la ley para reformar todo lo que es la estructura militar. ¿Sabe qué? Me da vergüenza la oposición, me da vergüenza los blancos, los colorados y los del Partido Independiente, que también son oposición, que se venden al mejor postor. Cobran 17.000 pesos por día y cuando tienen que defender a un soldado que cuando hay crecientes es el primero, que cuando hay inundaciones es el primero, que cuando hay que salir a sacar la basura es el primero, que cuando hay que salir por un caso como el de Dolores, que el clima arrasó con la ciudad de Dolores, los primeros que estaban eran ellos. Cuando hay un caso difícil de lo que es directamente problemas del clima o inclusive las cosas grandes que se han hecho, como ahora el gran homenaje que recibieron por los soldados del extranjero, son los que están primero, los que muestran lo que somos, la cara nuestra, y no como la cara de Tabaré cuando fue ahora al encuentro de los países del Mercosur y salió con el famoso Todes. Estamos todos locos, estamos todos locos. Deciste que ahora resulta que biológicamente apareció un nuevo sexo, que es el sexo intermedio, no sabía yo. Ojalá que el 4 se pueda eliminar todo eso. Pero el director, el amigo, tiene esto que yo digo para descansar un poquito también, ¿no? Porque hay ese bandido en esto de la audición. Unos videos que van a ir enganchaditos, que uno es del mismo Seregni, cuando él decía esto mismo que yo digo, y fundó el Frente Amplio. Y mire qué diferencia tiene el Frente Amplio hoy a lo que fundó Seregni. Porque Seregni hizo una cosa, pero los que están en el gobierno hoy hicieron otra, totalmente diferente. Y que si le tuviesen que hacer mal, como yo dije en el programa anterior, hubiesen tenido que pagar por hacerla mal, ay, mire, no hubiesen encontrado la mejor manera de hacerlo tan mal como lo hizo este gobierno. Adelante, director, cuando quiera. Como este proceso de valoración interna tiene que empezar por casa, yo digo, yo, Líber Seregni, me he reprochado que en esos tiempos no condené con la suficiente energía los desbordes del movimiento de liberación Tupamaros de aquel momento, que eran también una violación a los derechos humanos. Digo que en Uruguay sí hay izquierda, que es una rémora, es algo que no debería existir, es una rémora porque es un país que está encadenado a sus atrasos y hemos tenido la desgracia de tener una peste como la del Frente Amplio en el poder, que se ha multiplicado y se ha reproducido indefinidamente con su rosario de corrupciones, con la inseguridad, con todos los males que nos ha traído. La realidad es una sola. La realidad es que hace 13 años que en este país gobierna la izquierda autoproclamada como izquierda, con políticas de izquierda, con medidas de izquierda, con intenciones de izquierda y con retórica de izquierda. Y tenemos gente durmiendo en la calle, tenemos gente muriendo todos los días, la gente que trabaja. La gente que va a trabajar, el trabajador que va a tomar un ómnibus es asesinado, tenemos robo todos los días. Jorge Valle decía, la izquierda no puede gobernar el país porque si gobierna va a traer el desastre.
y realmente trajo el desastre. Compañero. Una cosa es si hay gobiernos buenos o malos, pero reparar el daño que hicieron 13 años de gobiernos de izquierda en el Uruguay va a ser costoso, va a costar varias generaciones y vamos a sufrir, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van a sufrir por el daño, la inseguridad, la mala educación, el desempleo y sobre todo el desprecio a la decencia. Ser de izquierda hoy es lo mismo que ser de izquierda en 1920, 1940, 1970. Es acompañar la persecución de la propiedad privada, de amparar a las dictaduras que en nombre de la justicia social oprimen a los pueblos, como la de Venezuela, como la de Nicaragua, como la de Cuba, convalidar el estalinismo, convalidar la revolución cultural de Mao Zedong, el gran salto adelante de Mao Zedong, que costaron nada más que 40 millones de personas. El comunismo le costó al mundo 100 millones de personas. Ser de izquierda hoy es convalidar todo eso, es lo que ha sido siempre ser de izquierda. Uruguay tiene las condiciones naturales para la producción de alimentos y materias primas de calidad. Sin embargo, la falta de políticas apropiadas y los costos del Estado hacen que cada vez más personas abandonen el campo. Somos un país agropecuario por excelencia y debemos cuidar a nuestros productores. El sector no puede continuar pagando el combustible, la energía y los insumos más caros de la región. Por eso, vamos a promover las condiciones para que nuestro campo sea una de las bases fundamentales de la reactivación económica del país. Este es el momento, es ahora Uruguay. Es ahora Uruguay. Manini presidente. El país que vos querés. Hola, mi nombre es Kaylee y yo voto a Manini presidente. Hola, soy Katherine y voto a Guido Manini Ríos para presidente de mi país, porque Uruguay necesita un cambio. Hola, mi nombre es Mayra y yo voto a Manini presidente porque es la única esperanza que tiene nuestro país de salir adelante, con transparencia y honestidad. Hola, mi nombre es Cintia y yo voto por Cabildo Abierto. Hola, soy Margaret y voto a Guido Manini Ríos para presidente de mi país. Hola, mi nombre es Camila y voto a Guido Manini Ríos como nuestro presidente. Necesitamos un cambio en nuestro país. Mi nombre es Andrés y voto a Manini presidente porque quiero un país más seguro para todos los orientales. Hola, mi nombre es Shaila, voto a Manini presidente por el cambio en Uruguay, honestidad, justicia. Hola, mi nombre es Hamilton Chile y este 30 de junio yo voto a Manini por un cambio en la educación y para que nuestro país tenga un cambio ya. Es ahora Uruguay. 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 Manini presidente. El país que vos querés. ¿Por qué ponía esta reflexión? Esta reflexión la ponía sacando un poquito el esquema de lo que se usó en las internas. Y algunas grabaciones que se usaban en esas internas que están muy actualizadas a la época. Si Artigas no pierde vigencia, lo que dijo Manini Ríos desde abril a la fecha no pierde vigencia, al contrario, cada día levanta más vigencia. Fíjense ahí, esa bandera, nosotros en un acto patrio como fue el 18 de julio, con mucho honor hicimos lo que es la fecha patria. Y recuerden ustedes que va la bandera uruguaya, la bandera de Artigas, perdón, la bandera de los 33 y la bandera de Artigas. Ese es el orden. Como la bandera de Artigas es el símbolo, el artiguismo, es el símbolo de Manini Ríos, en Montevideo, como lo pueden ver ahí en la foto, no les importó y sacaron la bandera de Artigas. Eso es una falta de respeto a nuestros derechos, deberes constitucionales, de cualquier sea el pelo de la persona que nos gobierne. En este caso, es el intendente de Montevideo. ¿Cómo va a sacar la bandera Artigas? ¿De qué manera en un acto patrio van a poner solamente dos banderas? La de los 33 y la bandera uruguaya. Faltó la bandera de Artigas.
¿Por qué faltó la bandera Artigas? ¿Porque ya nos están teniendo miedo? ¿Ya están temblorosos de que Manini Ríos sea el presidente y se embandere en lo que es el artiguismo, en lo que es el principio básico de que los humildes serán los más privilegiados? ¿Eso es lo que temen? ¿Ellos ya no son las personas que tenemos que cuidar? ¿No se dan cuenta que Guido Manini Ríos lo que busca es privilegiar al uruguayo? Privilegiar al uruguayo, a todo el uruguayo. No le importa si es empresario, porque si es empresario vamos a buscar la manera que reactive su industria, su empresa. No le importa que sea empleado, porque si es empleado vamos a buscar la manera de que el empleado pueda tener un sueldo digno y que pueda trabajar con la seguridad y las garantías que se merece. No importa que sea un joven, por eso puse también la de los jóvenes, que ya la hemos pasado en 2 o 3 programas, porque los jóvenes merecen toda nuestra atención. Y hoy en un mundo en el cual va muy bravo el tema de que no quedarse en la digitalización, en que todo se está yendo ya por hologramas, ya se va manejando aquello que yo hablaba de lo que es la fusión nuclear, que tanto lo hablamos con el doctor Jorge Valle, que quisimos, lamentablemente se nos fue, pero ya habíamos hecho 3 reuniones importantes para lograr traer lo que es la fusión nuclear y dejarse de embromar con toda la cantidad de paneles solares y cosas raras y todo más, sino que con la fusión nuclear nosotros solucionamos todo el problema energético de toda la región. Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay. ¿Por qué Argentina? ¿Por qué? Porque la fusión nuclear, donde usted en un espacio muy reducido, usted mete fácilmente, donde tiene hoy como Palmar 111 megavatios, que es lo que genera Palmar, usted tiene ahí la posibilidad de generar entre 2.500 a 3.500 megavatios. O sea, va a generar entre 2 a 3 gigavatios. Cosa que hoy España lo está haciendo y Francia está esperando el grito partido que ahora en este mes se pueda concretar. Esa es la energía del futuro. Esa es la que nosotros tenemos que hacer, que no nos cuesta nada. ¿Por qué fusión? Fusión es unión. Unión. Eso es fusión. ¿Tá? Que lo que se hace, si viene algún de estos extremistas y le tira un misil o algo, explota todo eso, no sale como ocurre ahora con lo que es la fusión nuclear, que es una bomba atómica. No, no, acá lo que sale es gas helio. El gas helio es inocuo. Es inocuo, es con el que inflan los globos los chiquitos en los cumpleaños. Eso es. O sea, eso es lo que saldría. ¿De dónde proviene? Proviene del hidrógeno. Que el hidrógeno está en el agua. Entonces, son cosas que tenemos que nosotros ir a lo que viene en el mundo. Y de esa manera lograremos que no tengan que estar metiendo la famosa represa que acumulan el glifosato veneno que le estamos echando al campo, para que nos maten todas nuestras abejas y todos los apicultores estén hoy con la respuesta que le dio el ministro de Ganadería diciéndole, y bueno, tenemos que poner en la balanza lo que ganamos con la soja y lo que ganamos con la apicultura. Y la apicultura es vida, siempre la tuvimos. Y resulta que ahora no les interesa más la apicultura porque primero está la soja. Y podemos tener la soja y podemos tener la apicultura regulada, por favor. La tenemos que regular, no usemos más el veneno, si en otros países ya no lo están usando y lo tienen prohibido como Brasil. Y por eso fue la partida de miel a Alemania, que era nuestro mayor comprador, y nos dijeron en Alemania, no porque tiene glifosato. ¿Sabe lo que es? Que usted esté todo el año pendiente de llegar la zafra y mire que no es nada fácil andar con las colmenas para arriba y para abajo para poder ir a donde está la flora y poder conseguir que se llene de miel y que podamos poder tener una cosecha y que venga después el ministro a decir, bueno, esto ya fue. ¿No saben que ecológicamente sin la abeja el ser humano no puede vivir? ¿No saben eso? Está en todos lados. Repetir eso sería absurdo porque sería perder el tiempo. Pero esa es la realidad. Se han olvidado que el agro era nuestra fuente de vida. Pasamos a ser el país más rico. Nosotros éramos el país que la moneda, ustedes deben recordar, el peso uruguayo pesaba porque era una moneda de oro. El sol, la moneda de oro. La moneda de plata, el vintén, era una moneda de plata. ¿Se acuerdan del Puma? Muchos no se acuerdan. Yo sí me acuerdo porque mi viejo las guardaba. Teníamos la suerte de tener un papá que
que nos decía siempre de que nunca podemos ver el futuro sin ver nuestro pasado y nuestra vida. Esa era la manera de proyectarnos, y muchas veces tenemos que dar un paso hacia atrás para tomar impulso, nunca para quedarnos. Será el mensaje. Entonces acá, ¿cómo le va a decir el ministro de Ganadería a los apicultores que olvídense de sus abejas, olvídense de todo, porque realmente nos importa más la soja? Y es el único país que usa el glifosato. Y estamos teniendo el terrible problema de que cuando viene la época de enero, las playas del este, las costas de nuestros ríos, están todas verdes, porque se nos llenó de cianobacterias, llenas de cianuro, en la cual nos perjudica y nos envenena y nos mata. Y ustedes van a ver los peces muertos, y después le echan las culpas a los cambios de temperatura, no porque la temperatura subió, porque la temperatura bajó, porque esto y por aquello, por el bajante, no, es el veneno que están echando. Y nos están matando a nosotros porque las plantas purificadoras de agua toman de esa misma agua que se mueren los peces. Y tienen cianuro. Y las plantas fueron hechas por los ingleses, porque hasta ahora la única de Florida es la única nueva. El resto son plantas que mantuvimos de los ingleses y las vamos manteniendo, las vamos modernizando, pero para sacarle lo que son los elementos extraños, coliformes, colifritos, con todo lo demás, que no son el cianuro. No tenemos nada contra eso. Y nosotros lo comemos en el agua, lo tomamos en el agua. ¿Y saben lo que produce? El tullimiento, el cáncer. Tullimiento, digo que se van a sentir dolores musculares, tensiones. Van a empezar a sentir dolores de los huesos. Que usted decía, es reuma, es esto, es lo otro. Y es el problema que tenemos con el cianuro. El cianuro primero te pone tullido, como se dice en términos del campo, te empieza a endurecer los huesos, te deja duro, y uno piensa, ay, que estoy mal de reuma, ay, que es el frío, ay, que... No, es que estamos tomando el agua envenenada con cianuro. No se han dado cuenta de eso, no lo quieren decir. El ministro de Ganadería lo dijo los otros días, pero no les importa, no les interesa a la gente, le interesa más la soja que pueden vender, porque están jodidos, porque tienen que pagar tanto, porque estamos viviendo de prestado, y tienen que bancar al PIT-CNT famoso, que todos los meses le chupa plata a lo bobo, porque es así. Fíjense en lo que pasó hoy con Petrobras. El mismo presidente, y ahí tenemos una foto, una redacción de lo que hizo el presidente, que dice claramente el presidente, de que nosotros vamos a hacernos cargo de todo lo de Petrobras y todos los empleados que sacó Petrobras. ¿Nosotros quién? ¿Él va a pagarlo de su bolsillo? ¿O lo vamos a pagar otra vez los uruguayos? ¿No se dan cuenta que tenemos otra nueva Pluna? ¿Otra vez la canción de Pluna? Vamos a tomar todas las cuentas, todas las deudas, todos los empleados, todo lo que ya teníamos, que la empresa privada vio, porque como empresa había visto la rentabilidad y no este favorcito político, y vamos otra vez a caer en una Pluna, nuevamente. Ese es el país de primera que habla el doctor Tabaré Vázquez, que habla Martínez, que habla el PIT-CNT. No, por favor, no es así. No queremos otra Pluna más. Ya está. No es necesario que nos sigan matando a hambre. Ya está, ya fue. Eso no va más. Nosotros los uruguayos, si vamos a darle también a la ex Petrobras, vamos a hacer una cosa. A los 2.000 tambos que se cerraron, vamos a pagarle lo mismo que cobraban cuando estaban a full. Vamos a que subsidien todos los tambos, que le den a todos los tambos también lo mismo que le están dando a los empleados de Petrobras. Vamos a solucionar que toda la lana que salía de la oveja uruguaya, que se paró, se paralizó, a todos esos que trabajaban directamente con la lana, vamos a decirle, mire, le vamos a reponer su puesto de trabajo y le vamos a pagar aunque no produzcan nada, aunque dé quiebra. ¿A usted les parece que esa es la solución? Pero vamos a empezar por los más necesitados. ¿O los más necesitados son solamente los de Montevideo? ¿No se dan cuenta que el país también es el interior? ¿No se dan cuenta que el país termina en la frontera de Artigas, Río Uruguay, y después toda la frontera hasta llegar a la Laguna Merina y Río de la Plata, y Río Uruguay, como dije? Por favor, ¿se olvidaron de que no es la frontera del límite que tiene la suscripción de Montevideo? ¿Qué les pasa? ¿Estos gobernantes no saben que existe un país después de Montevideo? ¿Que hay un campo que le dio de comer toda la vida a la ciudad? ¿No se dan cuenta de eso? Lamento por los amigos
apicultores, de la cual yo fui apicultor, y lamento que hayamos tenido la respuesta tan horrible, tan espantosa, que dio el ministro de Ganadería, diciendo, y bueno muchachos, ¿qué va a hacer? ¿La soja da más plata y lo otro no? Miren qué respuesta. Pero para eso es bueno que recordemos un mensaje no de Juan Gutiérrez, sino de un técnico que ahí tenemos sobre las mentitas de UPM, que me gustaría que el director Gonzalo las pudiera acceder. Y eso no es así. Hoy el ministro Rossi dijo que fue un error de tipeo. Bueno, no fue ni error de tipeo ni error de traducción. Porque el contrato dice en su último artículo que si hay diferencia entre ambos contratos, o el que está en inglés y el que está en español, deberá regirse por el texto del que está en español. Uruguay redactó su contrato en español y los finlandeses redactaron su contrato en inglés. O sea que no es que si hubiera habido una traducción, no había error, porque usted iba a traducir exactamente lo que el otro decía. Pero como el idioma español es más rico que el inglés, es posible que haya alguna palabra, no un número, una palabra que no tenga sinónimo. Entonces era lógico que se dijera, bueno, vale el español porque de pronto en el inglés la palabra no existe. Ahora, lo que no existe en ambos idiomas puede ser una palabra, pero no un número. Los números son iguales en todos los idiomas. Entonces, en el contrato en español, UPM debía pagar al Uruguay $26 millones por año. Lo que hace que Uruguay recupere la inversión de la vía en 78 años. Se hace la operación de lo que sale la vía dividiendo el monto. Y con el cambio que le hicieron los secretarios de la presidencia, en secreto y por iniciativa propia, llevaron el canon de 26 a 2.600.000. Lo que hace que Uruguay recupere la inversión en la vía en 780 años. O sea, para llegar a la cifra que Uruguay paga por la vía, que son $2.225 millones, tienen que pasar 780 años para yo cobrando 2.600.000 llegue a esa cifra. ¿Hay algún otro cambio que se haya hecho que usted detectó en beneficio de UPM? Bueno, los otros cambios que hay es que se permite traer más obreros y empleados del extranjero si el Uruguay no es capaz de completar la plantilla de trabajo con obreros uruguayos o personal uruguayo.